Increíble revelación, niño sorprende a millonario con un asombroso parecido y un pasado oculto. Era un día como cualquier otro en el pequeño barrio de Las Flores, donde las calles vibraban con risas y gritos de niños jugando. Miguel, con apenas 10 años, ayudaba a su madre en la tienda de abarrotes, un lugar lleno de colores y aromas a frutas frescas. La tienda era su hogar, el refugio de una vida llena de sueños y esperanzas, pero también de batallas cotidianas. Su madre, una valiente viuda, trabajaba incansablemente para mantener el hogar, y Miguel la admiraba más que a nadie. En su pequeño corazón palpitaba una mezcla de alegría y tristeza al ver cómo la vida podía ser dura y hermosa a la vez. Un día, mientras organizaba un estante de productos, un hombre alto y elegante entró a la tienda. Su porte imponía respeto y al mismo tiempo, un aire de tristeza lo envolvía. Era don Luis, el famoso millonario que había venido al barrio por negocios. Al mirarlo a los ojos, Miguel sintió un escalofrío. Era como si se estuviera mirando en un espejo distorsionado, había un asombroso parecido entre ellos, algo que no podía definir. Se acercó, temeroso pero intrigado, y comenzó una conversación casual que pronto se tornó en algo más profundo. Don Luis, a pesar de su riqueza, compartió sus propias historias de dolor y abandono. Habló de su familia perdida, de aquellos que lo habían dejado atrás en su búsqueda por un futuro mejor. Miguel escuchaba con atención, sus ojos brillaban con la emoción de entender lo que este hombre había atravesado. Ambos parecían haber sido arrastrados por diferentes corrientes de la vida, pero en el fondo, eran dos almas buscando aceptación. Hablaron largos ratos, y la conexión que surgió era innegable, aunque la diferencia de clase pendía entre ellos como una sombra. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Sin embargo, los rumores de su relación comenzaron a moverse por el barrio como una tormenta. La familia de Miguel, aunque unida por el amor, se tornó recelosa. ¿Por qué busca acercarse a nosotros?, murmuraban muchas voces. Entre gritos de desconcierto y miradas fulminantes, Miguel se sintió atrapado. Deseaba probar su valor, demostrar que don Luis no era solo un hombre rico y distante, sino alguien que cargaba un peso tan profundo como el suyo. Las cosas se tornaron oscuras cuando un malentendido llevó a su madre a dudar de las intenciones de don Luis. La tristeza llegó a Miguel como una ola, ahogándolo en confusión ante un desafío inesperado. Y en medio de este caos, Miguel halló un legado oculto que no solo podía cambiar el rumbo de su vida, sino también desentrañar secretos del pasado de don Luis que podrían unirlos de una manera que nunca imaginaron. Los corazones latían juntos, preguntándose si el amor y el perdón podrían nacer del sufrimiento. Miguel se enfrentaba a una decisión crucial. ¿Podrá realmente su comunidad aceptar esta conexión tan extraña? Las esperanzas de reconciliación familiar parecían colgar en un hilo, pues el destino de ambos hombres comenzaba a entrelazarse en una historia de redención. ¿Lograrán desprenderse de las cadenas del pasado? Miguel no podía soportar la tensión que crecía en su hogar. Su madre, que antes era su apoyo y compañera, ahora lo miraba con preocupación y desconfianza. Cada vez que mencionaba a don Luis, ella respondía con una mueca de desaprobación, como si ese nombre tuviera un sabor amargo. Los murmullos del vecindario resonaban en su mente, como un eco que no podía silenciar. Sentía que la conexión que había construido con el millonario estaba bajo un ataque invisible. El día siguiente a su último encuentro con don Luis, Miguel tomó una decisión. Acercarse al hombre que, sin saberlo, había traído una chispa de esperanza a su vida. Quería conocer más sobre su historia, su pasado, la razón detrás de su tristeza. Sin embargo, en el camino a la mansión de don Luis, sus pies resistían. Los carteles de "Se busca de él" en las tiendas del barrio hacían que el camino se sintiera más pesado. ¿Y si me rechaza?, se preguntaba, con el corazón latiendo en su ropa interior. Finalmente, se presentó frente a la imponente puerta de la mansión, nervioso y consciente de su atuendo simple. Llamó. El sonido retumbó en su pecho. Cuando la puerta se abrió, la figura de don Luis se dibujó enmarcada por la luz cálida del vestíbulo.
Su mirada, que una vez había sido acogedora, ahora parecía un océano de confusión. Hola, Miguel, dijo don Luis con voz suave, pero cargada de un dolor que aún le resultaba familiar. ¿Qué haces aquí? Vine a verte. Creo que necesitamos hablar, respondió Miguel, su voz apenas un susurro. Don Luis lo invitó a pasar. En el interior, una opulencia que contrastaba con la sencillez de la vida que Miguel conocía. A cada paso, el chico notaba los cuadros en las paredes, los lujosos muebles, pero su mente estaba fija en la tribunal que su corazón había formado con aquel hombre. He estado pensando en lo que hablamos, empezó don Luis. La vida no es simple para nadie. A veces, la tristeza se siente como una sombra que nunca desaparece. Miguel, lleno de valor, sintió la necesidad de ser honesto. Sé que la gente no entiende nuestra conexión. A veces, ni yo mismo lo entiendo. Pero, creo que tu historia puede ser también la mía. Don Luis lo miró delicadamente, su expresión cambiando de sorpresa a comprensión. ¿Qué es lo que crees que tenemos en común? Ambos estamos buscando a alguien que nos acepte. Las personas no ven lo que llevamos dentro, solo ven lo que parece por fuera, dijo Miguel con una voz clara, como un adulto que había llevado su carga por demasiado tiempo. Un silencio tenso llenó la sala, cargado de reconocimiento y dolor. Pero entonces, algo cambió. La tristeza en los ojos de don Luis comenzó a transformarse en esperanza. Quizás es momento de hablar de lo que hay detrás de nuestro pasado, de la familia que hemos perdido, sugirió don Luis, su voz emergiendo con un nuevo matiz. Las historias que siguieron fueron como un hilo que unía sus vidas, revelando secretos que nunca imaginaron compartir. Miguel se sentó al lado de don Luis, sintiendo que, juntos, estaban desenterrando no solo la historia de sus vidas, sino también un camino hacia la comprensión y el perdón. Sin embargo, el descubrimiento de un documento viejo en la casa de don Luis cambió todo nuevamente. Una revelación que no esperaban, un secreto tan profundo que podía atar sus destinos de maneras inesperadas. Algo que podría bien hacer tambalear no solo la conexión que estaban formando, sino también las vidas de aquellos que los habían juzgado. Mientras la tensión se alzaba en el aire, Miguel supo que este era solo el comienzo. La verdadera batalla por la aceptación, la familia y el amor estaba a punto de comenzar. ¿Estará Miguel listo para enfrentar lo que está por descubrir? La luz del día empezaba a desvanecerse mientras Miguel y don Luis se sumergían en un laberinto de recuerdos. Sobre la mesa, el viejo documento revelaba un linaje olvidado, un tejido familiar que conectaba sus destinos de forma inesperada. Este documento muestra que, mi madre y tu padre eran primos, dijo don Luis, su voz temblando ligeramente al pronunciar esas palabras que traían consigo un remolino de emociones. Miguel lo miró asombrado, incapaz de procesar la magnitud de lo que acababa de escuchar. ¿Primero? ¿Segundos?, preguntó, su corazón latiendo acelerado. Cada palabra de don Luis resonaba como un eco de antaño, como si las piezas de un rompecabezas perdido comenzaran a encajar. Directos, musitó don Luis, como si el secreto que había llevado durante tanto tiempo se liberara de su prisión. Eso significaría que tú y yo, somos familia. Miguel sintió como si el mundo, en un parpadeo, se volviera más pequeño pero a la vez más grande. La calidez que había sentido en la mansión de don Luis ahora se convertía en un torrente de preguntas y posibilidades. ¿Era así como él siempre había sentido esa extraña conexión? ¿Era esta la razón por la que había sido atraído a ese hombre, a esa vida, a ese dolor compartido? Pero eso no explica por qué elegiste conocerme. ¿Por qué yo?, preguntó Miguel, perplejo, manteniendo su mirada fija en aquel rostro que de alguna forma había anclado su soledad. Desde el día que te vi, supe que había algo especial en ti. Tu forma de mirar al mundo, tu valentía. Es como si algo de mi propia historia estuviera reflejada en ti, respondió don Luis, ya sin las paredes de reserva que lo habían rodeado un tiempo. Quizá esta es la oportunidad para que ambos amemos lo que ha estado roto. El silencio entre ellos se profundizó, llenándose de un entendimiento tangible y asombroso. Pero ese instante de conexión se vio interrumpido por un sonido distante. Era el golpe del teléfono. Don Luis lo miró con una mezcla de preocupación y responsabilidad. ¿Debería contestar?, preguntó, aunque sabía que esa llamada podría traer malas noticias. Sí, quizás sea importante, respondió Miguel, sintiendo que el futuro se tambaleaba en la balanza entre esa llamada y la revelación de su pasado. Mientras don Luis se alejaba para atender la llamada, Miguel se quedó reflexionando sobre todo lo que había aprendido. Las palabras de su madre, el miedo de la comunidad,
Todo parecía insignificante en comparación con este nuevo horizonte que se dibujaba. A pesar del temor, una chispa de esperanza iluminaba su interior. Don Luis regresó con el rostro pálido. Sus ojos transmitían una seriedad que Miguel nunca había visto en él. Miguel, tenemos que hablar. La llamada era de un abogado. Resulta que hay asuntos legales que involucran nuestra familia, y no son buenas noticias. Hay alguien que quiere poner obstáculos entre nosotros, dijo don Luis, su voz temblando un poco. Miguel sintió que el aire se le escapaba. El hilo de esperanza que habían tejido juntos parecía tensarse ahora. Sin embargo, en el fondo de su ser, sabía que no podía rendirse. La conexión que había florecido entre ellos era demasiado importante como para dejarla escapar por los problemas del pasado. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó, su voz firme, decidido a luchar por lo que había encontrado. Así, entre la incertidumbre y la determinación, Miguel y don Luis se prepararon para enfrentar la tormenta que se avecinaba, sin saber que lo que descubrirían podría cambiarlo todo nuevamente. Y entonces, en medio de esa agitación, Miguel comprendió que la batalla por su identidad, su familia y su conexión había comenzado, pero esta vez no estaba solo. ¿Qué más secretos les deparaba ese camino lleno de desafíos? Los ecos de su pasado pronto los alcanzaría en formas que nunca imaginaron. Las sombras se alargaban en la habitación mientras la tensión entre Miguel y don Luis crecía. La revelación sobre su parentesco estaba en el aire, pero las noticias del abogado eran como un peso que se sumaba a sus corazones inquietos. Miguel sintió la intensidad de esos momentos, haciéndose preguntas que desbordaban su mente. ¿Quién era la persona detrás de esos obstáculos? ¿Qué quería arruinar? Don Luis se movió hacia la ventana, observando el horizonte como si en él pudiera encontrar respuestas. Un susurro de angustia escapó de sus labios. No solo somos familia, Miguel. También somos enemigos a los ojos de algunos. Miguel sintió que daba otro giro en un drama que no había escrito. ¿Enemigos? ¿Por qué? ¿Qué hemos hecho? Mis padres fueron involucrados en un conflicto por esta herencia familiar. Y parece que todavía persiste. Hay disputas sobre una propiedad, y no todos quieren que profundicemos en el pasado, confesó don Luis, su voz resonando con la seriedad de lo que estaba en juego. Miguel sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Era como si toda su vida hubiera sido un sueño aletargado que de repente despertaba con un grito. Sin esa espera, sin un refugio emocional donde alojar sus dudas. Todo lo que pensaba había hallado en aquel encuentro con don Luis, parecía ahora estar colgando de un hilo. ¿Y a quién le importa nuestra conexión? No somos más que dos rostros en un mapa antiguo de rencores. La ira contenida en su voz brotó como un río desbordante. Don Luis se dio la vuelta, sus ojos fijos en Miguel. Eso depende de nosotros. Si estamos dispuestos a luchar por lo que hemos descubierto, por lo que somos. Debemos ser más fuertes que el pasado. Más fuertes que cualquier obstáculo. Miguel sintió una chispa de determinación naciendo en su interior. La conexión que describieron no estaba solo en el papel, era algo palpable. Enfocar su resistencia en esa conexión parecía ser el primer paso hacia una resolución. No permitiré que nos separen. Lucharé, pero necesitamos un plan. Juntos comenzaron a bosquejar sus próximas movidas. Hicieron una lista de asuntos que necesitarían resolver. Llamadas a abogados, buscar apoyo en la familia, y la necesidad de sumergirse en los archivos, en los secretos ocultos de su pasado. La ansiedad se transformó en energía. Mientras la noche caía, Miguel sintió que estaba reconstruyendo su propia identidad junto a don Luis, un fenómeno de crecimiento compartido que lo llenaba de esperanza. Alzando la mirada al cielo estrellado, Miguel reflexionó que a veces, aquellos que parecen ser extraños pueden convertirse en familia, y lo que para otros es una carga, puede ser una bendición en disfrazo. De repente, el sonido del timbre rompió sus pensamientos. Ambos se miraron, con el corazón latiendo desbocado. Miguel sintió una mezcla de curiosidad y miedo. ¿Quién será a estas horas? Don Luis se acercó con paso firme. Podría ser alguien que no esperamos, alguien que puede complicar aún más las cosas. El giro inesperado parecía inminente, y el destino de Miguel y don Luis podría cambiar en ese instante. Lo único que podían hacer era abrir la puerta y enfrentarse a lo que estaba a punto de llegar, porque esa visita podría ser la clave para comprender la verdadera magnitud de su historia familiar. ¿Sería un aliado o un enemigo? El misterio estaba a punto de desvelarse.
Don Luis abrió la puerta lentamente, su rostro una mezcla de expectativa y temor. Miguel se mantuvo a su lado, sintiendo cómo la tensión en el aire se hacía cada vez más densa. La figura que se perfilaba en el umbral era una mujer, alta y con una presencia que de inmediato capturó la atención de ambos. Con ojos oscuros que resonaban con una profunda sabiduría y una expresión desafiante, la mujer se presentó sin reservas. «Soy Valeria», dijo con voz firme. «He venido porque sé lo que está en juego, y no tengo intención de dejar que la historia se repita». Miguel intercambió una mirada con don Luis. La sorpresa erigió un muro entre lo conocido y lo desconocido. «¿Cómo sabes quiénes somos?», inquirió Miguel, aún sin comprender del todo la relevancia de su llegada. «Mi madre me habló de la herencia familiar, de los conflictos que involucraban a nuestros padres», explicó Valeria, cruzando sus brazos. «Y más importante, de una verdad que debe salir a la luz. Sé que mis palabras suenan extrañas, pero no están vacías. Hay una historia que nos une a todos». La habitación se llenó de silencio mientras sus palabras calaban hondo en los corazones de Miguel y don Luis. Cada palabra desencadenaba una serie de imágenes y recuerdos en su mente. ¿Podría ser que Valeria realmente supiera algo que ellos ignoraban? La urgencia de indagar más en su conexión se intensificó. «¿Qué sabes de nuestra historia?», preguntó don Luis, su voz entrecortada por la mezcla de curiosidad y recelo. Valeria se acercó un poco más, como si el espacio pudiera invitar a una mayor intimidad. Sus padres eran amigos antes de convertirse en rivales. Disputas por la propiedad, pero, esencialmente, por el legado que dejaron. No debemos temer el pasado, sino aprender de él y confrontarlo. Miguel sintió su corazón acelerarse. La historia estaba ahí, en sus manos, como una pieza de rompecabezas que, al parecer, estaba incompleta. «¿Tienes pruebas de lo que dices?», cuestionó, deseoso de entender cómo Valeria se había convertido en el portador de esta revelación. «Sí», asintió ella, su voz subiendo de tono por la urgencia. «Y no es solo eso. Hay documentos, cartas, incluso un diario que pertenece a mi madre. Pero hay algo más, hay personas que prefieren que este pasado siga oculto. Ya han hecho amenazas, han asustado a mi familia para que se mantenga todo en secreto». Las palabras de Valeria sonaron como un eco, resonando con las inquietudes que Miguel había sentido desde el primer momento que supo de la herencia. La idea de luchas familiares lo abrumó, pero su deseo de descubrir la verdad se llenó de una claridad renovada. «¿Quiénes son esos que quieren silenciarnos?», preguntó Miguel, ya comprendiendo que su lucha no solo era contra la sombra de la herencia, sino también contra aquellos que querían mantenerlos a todos en la oscuridad. Valeria bajó la mirada, pareciendo buscar las palabras adecuadas. Finalmente, las pronunció en un susurro tenso: «No puedo decirlo aún, pero se están acercando. Tiempo es lo que nos queda». Un escalofrío recorrió la espalda de Miguel. Su vida estaba por transformarse, y en este instante, comprendió que su camino hacia la verdad, acompañado de don Luis y ahora Valeria, podría traer tanto luz como peligro. Los tres compartían un vínculo que, aunque tenso, prometía una unión inquebrantable en su búsqueda de la justicia. Mientras el reloj hacía sonar su ritmo monótono, un nuevo sentido de urgencia envolvió a la habitación. De repente se oyó un ruido sutil, como si alguien estuviera tratando de abrir la puerta de atrás. Miguel y los demás se miraron, una pregunta resurgiendo en sus rostros: ¿qué viene ahora? La lucha apenas comenzaba. El golpe en la puerta sonó como un trueno en la noche silenciosa. Miguel contuvo la respiración, sus sentidos agudizándose. Don Luis se tensó, y Valeria pareció erguirse un poco más, como si supiera que lo que estaba por suceder podría cambiar todo. «¿Quién puede ser?», preguntó don Luis, aunque la preocupación en su mirada ya respondía a su propio cuestionamiento. Miguel dio un paso hacia la puerta, el corazón latiendo con fuerza, preguntándose si en el otro lado encontrarían adversario o aliado. «Quizás sea alguien que busca lo mismo que nosotros», murmuró Valeria, tocándose el collar que llevaba, como si encontrara consuelo en ese gesto repetido por generaciones. El ruido continuó, más insistente. Miguel apretó el mango de la puerta, sintiendo como el miedo y la esperanza se entrelazaban en su interior. «Voy a abrirla», dijo, tratando de sonar más seguro de lo que realmente se sentía. Con un giro rápido y decidido, Miguel abrió la puerta y parpadeó ante la sorpresa. El hombre que estaba ahí era un desconocido, pero había algo en el que lo hizo retroceder.
lucía desaliñado, con el rostro cubierto de polvo y su mirada, perdida. Disculpen. Por favor, ayúdenme, comenzó a decir el hombre, y su voz sonó como un lamento. Las palabras parecían luchas internas con un trasfondo de dolor. Los vi, sé lo que están buscando. ¿Puedo ayudarles? Miguel se dio cuenta de que el desconocido había sido lo que había estado esperando. Sin embargo, lo que salió de los labios de Valeria hizo que un escalofrío recorriera su columna vertebral. ¿Cómo sabes de nosotros? Porque tienen que saber la verdad, tartamudeó el hombre, y su mirada se detuvo en Valeria, como si su presencia provocara en él recuerdos profundos. Ella es una parte de esto y no lo sabe. Miguel miró a Valeria, tratando de descifrar si había algún reconocimiento en su expresión, pero ella parecía confundida y llena de preguntas. ¿Qué quiere decir con eso?, exigió Valeria, rompiendo el silencio tenso que envolvía el lugar. Escuchen, no hay tiempo, insistió el hombre, con una voz que temblaba de urgencia. Alguien nos está observando. Alguien que no quiere que la verdad salga a la luz. Puedo llevarlos a un lugar seguro aunque no puedo garantizar que estaré a salvo. Miguel intercambió miradas con don Luis. La incertidumbre y el miedo se leían en sus rostros, pero la idea de escapar del peligro inminente los llenaba de una mezcla de esperanza y ansiedad. ¿Quién te persigue?, preguntó don Luis, su voz firme a pesar de la agitación. Unos hombres con los que no se deberían meter, respondió el extraño, y sus ojos se oscurecieron por un instante. Pero, peor aún, hay algo que debes saber sobre tu padre, Valeria. Algo que cambiará todo. Miguel sintió que la realidad empezaba a cambiar alrededor de ellos. ¿Cómo podía ser que un desconocido supiera tanto? La presión del momento se hizo palpable, como si la habitación estuviese a punto de explotar con revelaciones. ¿Qué es lo que no sé?, inquirió Valeria, un destello de desafío y miedo cruzando su rostro. El hombre tragó con dificultad, y en un susurro casi inaudible, dijo, tu nombre, Valeria, es solo la punta del iceberg. El aire se volvió irrespirable, y mientras las palabras del extraño colisionaban con sus mentes, un grito lejano resonó en la noche, arrebatando cualquier atisbo de calma que pudiera haber quedado. Miguel sintió que todo estaba a punto de desmoronarse. El presente se mezclaba con un oscuro pasado, y cada nuevo detalle los llevaba más cerca de un abismo del cual no podrían escapar. Debemos irnos ahora, ordenó Miguel, sintiendo que la realidad les ofrecía una elección, enfrentarse al peligro y descubrir la verdad, o permanecer en la oscuridad de la ignorancia. Con su determinación renaciendo, supo que la lucha apenas comenzaba. La pregunta seguía resonando en su cabeza, ¿serían capaces de enfrentar las sombras de su historia? ¿O se convertirían en parte de ella? El hombre les ofreció su mano, y Miguel, Valeria y don Luis tomaron un respiro profundo. Las puertas del pasado estaban a punto de abrirse por completo. El hombre se presentó con una mano extendida, pero sus ojos estaban tan cargados de temor que Miguel dudó. La noche parecía cerrarse alrededor de ellos, como si las sombras se alargaran, deseosas de atrapar a los que se atrevían a buscar la verdad. Vamos, instó el extraño, y Miguel respiró profundamente, tomando la mano del hombre en un apretón firme. La conexión fue rápida, electrizante, como si un hilo invisible les uniera en aquel instante. Valeria, aún con el corazón agitado, habló de nuevo. ¿A dónde nos llevas? ¿Qué sabes sobre mi padre? La preocupación se mezclaba con la inquietud, su voz resonaba fuerte, desafiando a aquellas dudas que la asediaban. Hay un lugar donde podrán entenderlo todo. Solo necesitamos. El hombre miró hacia atrás, y su expresión se oscureció. Esperen. Escuchen. Miguel sintió que el ambiente se tornaba más tenso. El sonido de pasos, pesados y rítmicos, se acercaba. La angustia brotó en su pecho y, con una rápida reflexión, cerró la puerta detrás de ellos. Debemos salir de aquí a inmediato. Si esos hombres nos encuentran no hay tiempo que perder. Pero, ¿cómo podemos confiar en ti?, cuestionó don Luis, manteniendo una postura cauta. Nos has dicho poco sobre ti mismo. Solo nos hablas de peligros y verdades. Lo sé y sé que es difícil, pero más difícil será entender todo esto a puertas cerradas. Hay otra vida que espera. Vienen por su historia, Valeria. Por algo más que solo un nombre.
Tu pasado es más amplio de lo que crees, respondió el desconocido en un tono cargado de urgencia. Miguel no podía ignorar la intensidad de sus palabras. Su mente giraba tratando de desentrañar lo que significaban, pero cada nuevo misterio solo añadía más peso a su pecho. Mi padre siempre lo he creído una persona común. ¿Qué más podría haber? La mirada de Valeria cruzaba entre la esperanza y el miedo, mientras el hombre colocaba un dedo en sus labios, instando a guardar silencio. Es mejor que no use su nombre en voz alta. Ellos pueden escucharlo. Mi nombre es Mateo. Las palabras cayeron en un susurro. Mateo. Repitió Valeria, intentando conectar puntos perdidos en su memoria. No estás hablando de mi padre solo por su nombre, ¿verdad? ¿Hay algo más? Sí. Su vida está entrelazada con secretos que deben salir a la luz, afirmó Mateo, mientras su mirada se desvió al exterior. Ahora necesitamos irnos. Vamos. No hay otra opción. Sin perder tiempo, Miguel tomó el manojo de llaves que colgaba de la pared. Tenía que ser rápido. La incertidumbre era abrumadora, pero la necesidad de proteger a Valeria lo empujaba adelante. Atrás, ordenó a Valeria y don Luis, mientras abría la puerta, salieron a la oscuridad, la noche a su alrededor vibraba con una tensión palpable. El aire estaba alimentado por la inminente amenaza que acechaba fuera. ¿A dónde vamos?, preguntó Valeria, a punto de mantener su paso, pero la inquietud marcaba su andar. Un lugar seguro. Luego, te prometo que entenderás todo, respondió Mateo, guiándolos hacia la estrecha calleja que se extendía más allá del refugio familiar. La luna apenas iluminaba su camino, pero el sonido que seguía los perseguía, pasos pesados que se acercaban, mientras corrían, las emociones se agolpaban en el pecho de Miguel, en un cóctel de ansiedad y determinación. No sabía lo que les esperaba, pero sabía que lo que descubrían en aquel viaje cambiaría sus vidas para siempre. De pronto, un estruendo resonó detrás de ellos, y una voz profunda retumbó en la oscuridad: «Deténganse». Miguel sintió que el mundo se desmoronaba alrededor de él. El momento de verdad había llegado, una decisión que definiría su futuro. ¿Podrían resistir lo que vendría? ¿O los secretos destapados llevarían a su condena? Las sombras estaban más cerca de lo que pensaban. Mientras la voz resonaba en la noche, Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era como si el aire se hubiera vuelto más denso, llenándose de una angustia espesa que la hacía querer retroceder, mientras el eco de la orden rebotaba en su mente. ¿Qué hacemos?, preguntó, su mirada alternando entre Miguel y Mateo, buscando respuestas que parecían ausentes en la oscuridad. Miguel, con el corazón latiendo a toda prisa, apretó la mano de Valeria. «Corremos», dijo firme, y no había tiempo para más explicaciones. La adrenalina les proporcionó un ímpetu necesario, empujándolos a seguir a Mateo que, sin dudar, se adentró en la oscuridad del callejón trasero. Cada paso era un eco de urgencia, sus respiraciones se entrelazaban con el crujido de las hojas secas bajo sus pies. «No, por aquí», indicó Mateo, mientras giraba repentinamente, llevando su mano hacia una pequeña puerta que antes había pasado desapercibida. «Es un acceso a un lugar seguro», con una rapidez que solo el miedo puede permitir, empujó la puerta y todos entraron, cerrándose a sus espaldas con un golpe sordo. La oscuridad los envolvió, pero el aire aquí era diferente, más fresco y cargado de promesas ocultas. «¿Qué es este lugar?», murmuró Valeria, sintiendo cómo las paredes desnudaban el secreto de un pasado que pronto parecía revelarse. Había algo en el ambiente que la envolvía, un peso histórico que iba más allá de su entendimiento inmediato. «Es un refugio, un lugar donde muchos han encontrado respuestas», explicó Mateo mientras encendía una pequeña lámpara que colgaba del techo. La luz reveló un espacio humilde pero lleno de artefactos extraños, fotos antiguas y documentos esparcidos. Miguel se acercó a una mesa cubierta de papeles amarillentos, sintiéndose como si estuviera a punto de desenterrar una verdad olvidada. «¿Esto es de mi padre?», preguntó, sosteniendo una imagen en la que aparecía un grupo de hombres con serias expresiones. Valeria reconoció a su padre entre ellos, pero no estaba solo, había otros. «¿Estos quiénes son?». Mateo fue hacia él, su expresión se tornó grave. «Son parte de una historia que no conocías, una que podría cambiar todo lo que sabes. Tu padre fue parte de un movimiento». Su voz se cortó, pero Miguel podía ver que había dolor en sus ojos, como si el peso del pasado le aplastara el alma. «¿Un movimiento de qué tipo?». Valeria casi suplicaba,
la ansiedad resonando en cada sílaba. Las conexiones que empezaban a entrelazarse hacían vibrar su corazón. La verdad estaba más cerca, y eso le daba tanto miedo como esperanza. De resistencia. Pero no solo eso, su vida fue amenazada. Ellos, los que vienen tras de ustedes, no buscan solo a su padre. Buscan lo que él guardó. Mateo hizo una pausa, como si las palabras fueran un eco mucho más fuerte que su resistencia. Pero, ¿qué fue lo que guardó? La pregunta de Miguel se llenó de angustia y su mirada pedía respuestas. Mateo se quedó en silencio por un momento, y cuando habló nuevamente, su voz se volvió un susurro casi sagrado. Una verdad que podría costarles más que su tranquilidad. Una verdad que enlaza su futuro al de muchos otros. La tensión en el aire era palpable, y Miguel sintió como la necesidad de entender superaba todos sus temores. La voz de aquel hombre resonaba en su interior como un tambor de guerra. Pero cuando Mateo miró a Valeria, los ojos de ella reflejaban un fuego que quizás había heredado de su padre. Aún así, el momento fue interrumpido por un ruido sordo. Golpes en la puerta principal resonaron en el refugio. «Nos han encontrado», exclamó Mateo, un brillo de urgencia atravesando su mirada. «No tenemos tiempo. Lo que viene es más grande de lo que imaginan. Ahora deben decidir, ¿van a permanecer aquí a enfrentar la verdad o a buscarla con valentía, sin importar el costo?» Las lámparas comenzaron a parpadear, y el aire se volvió electrizante. Valeria y Miguel sintieron que en sus manos tenían no solo su historia, sino también la decisión de su futuro. Las sombras estaban más cerca que nunca, y el tiempo se agotaba. ¿Qué elegirían? La verdad estaba a un paso, pero las repercusiones eran imprevisibles. ¿Iban a correr o a luchar? La decisión que tomarían en los próximos segundos definiría quiénes eran y hacia dónde se dirigían. Valeria sentía el corazón latiéndole con fuerza, el tiempo cada vez parecía más escaso. Los golpes contundentes en la puerta resonaban en su pecho, intensificando la ansiedad y la urgencia. La mirada de Miguel se encontraba perdida entre el pánico y la determinación, pero sus ojos reflejaban una resolución que le infundía valor. «¿Y si la verdad es más peligrosa de lo que pensamos?», susurró Valeria, su voz temblando levemente. La pregunta flotó en el aire como una sombra, mientras los ecos de los golpes se hacían más insistentes. «Grave, pero la ignorancia puede ser fatal», respondió Mateo, su tono firme. «Los que llegan no se detendrán, y lo que tu padre guardó, Miguel, es la clave. Si no hacemos nada, arriesgamos no solo nuestras vidas, sino también las de aquellos que vendrán después». Miguel se acercó a la lámpara, mostrándose decidido entre la confusión. «Necesitamos saber qué es lo que está en juego. ¿Qué hay en estos documentos?». Se sentía más que nunca como un hilo de su historia, un hilo que debía ser deshecho para aclarar su camino. Mateo comenzó a revisar los papeles con manos temblorosas, sacando varios documentos que parecían más importantes que el resto. «Aquí. Este es un informe sobre un artefacto, algo que tu padre ocultó para protegerlo». La luz de la lámpara iluminó un mapa desgastado que mostraba un lugar marcado con un símbolo extraño, un círculo con líneas que se cruzaban, como un laberinto. «¿Qué es eso?», preguntó Valeria, acercándose con curiosidad. «Se dice que es un antiguo relicario. Guardaba la memoria de una resistencia, un legado que representa la lucha contra la opresión», explicó Mateo, su voz temblando con una mezcla de reverencia y miedo. Valeria sintió como si una chispa se encendiera dentro de ella. «¿Y si ese relicario, lo tienen ellos?». Miguel musitó, buscando respuestas en las semblantes de sus compañeros. «¿Por qué vendrían a buscarnos si no es por eso?». «Porque saben que tú eres el siguiente en línea». Mateo finalizó la frase y, aunque la revelación era aterradora, Valeria podía ver la lucha en los ojos de Miguel. Aquella era su batalla, la carga que él debía cargar, y no estaban dispuestos a dejarlo solo. Examinando el mapa con frenesí, los ruidos de la puerta se intensificaron. Golpes certeros que hacían vibrar las paredes del refugio. El tiempo se había acabado. «No podemos quedarnos aquí», tomó la decisión Valeria, mirando a Miguel con determinación. «Debemos ir a esa ubicación. Debemos encontrarlo antes que ellos». Miguel la miró, admirando la valentía que ella irradiaba. «¿Y si allí están nuestros enemigos? ¿Qué haremos entonces?». Su voz temblaba, pero el deseo de avanzar superaba su miedo. «Lucharemos. Una vez que descubramos qué hay detrás de eso, sabremos cómo proceder». Mateo intervino, gesticulando consciente del peligro inminente.
El camino será peligroso, pero no podemos permitir que el legado de su padre caiga en manos equivocadas. El refugio vibró con un nuevo golpe, un sonido tan visceral que casi los empujó hacia la puerta. Miguel sintió una conexión profunda con su propio destino y, finalmente, asintió. Vamos. No podemos dudar más. Mientras se apretaban los zapatos y se preparaban para salir, se miraron por un segundo, un pacto silencioso entre ellos tres. Sabían que lo que estaban a punto de hacer cambiaría no solo sus vidas, sino también la historia que llevaban en sus hombros. Sin embargo, antes de que pudieran avanzar, un grito desgarrador proveniente del exterior los congeló. Deténganse, retumbó en la noche, seguido por un sonido que congeló la sangre en sus venas. Las voces y pasos se acercaban, y unas sombras oscuras se proyectó en la luz de la lámpara, inconfundible en su intención. «Corred», gritó Mateo, pero ya era demasiado tarde. La puerta fue derribada con un impacto brutal, y un grupo de figuras vestidas de negro se abalanzó al interior con una determinación escalofriante. Valeria y Miguel sabían que tenían que actuar rápidamente, pero el desafío que enfrentaban era más grande de lo que jamás habrían imaginado. En ese momento, la decisión entre la lucha y la huida se mostraba más clara que nunca, todo dependía de ellos. ¿Pero qué harían cuando se enfrentaran cara a cara con lo que habían temido más que nada? La verdad nunca había sido tan cercana, y la oscuridad, tan inmediata. El caos estalló en el refugio. Las sombras se arremolinaron y el aire se tornó pesado mientras los hombres de negro entraban, con miradas decididas y rostros ocultos. Miguel sintió que su corazón latía con una intensidad que casi lo abrumaba. «Valeria, corre», gritó, y, sin pensarlo dos veces, se abrieron paso entre el grupo, pero el tiempo parecía moverse más despacio. Mateo estaba frente a ellos, su figura erguida y desafiante, pero Miguel sabía que no podían permitir que la lucha se interpusiera en su búsqueda. «Por aquí», murmuró Valeria, tomando la mano de Miguel mientras se precipitaban hacia una puerta trasera que los había llevado a este refugio. Las voces resonaban a sus espaldas, un eco de amenazas que se hacía más cercano. «Deténganse. Deténganse», atronaba en su mente, pero su instinto de supervivencia era más fuerte. Por un momento, la idea de luchar se disipó, la verdad podía esperar. Este era el instante de escapar. Salieron a la fría noche, el aire gélido pareciera abrazarles con fuerza. Miguel miró hacia atrás solo para ver cómo Mateo enfrentaba a los intrusos, un último acto de valentía. «Ve, más rápido», gritaron sus ojos, y Miguel, con el corazón arrugado, siguió adelante. Ambos aterrizaron en el callejón estrecho que había visto el día anterior, pero ahora era un laberinto oscuro y lleno de peligros. «¿Dónde vamos?», preguntó Valeria mientras seguían corriendo, su voz llena de ansiedad. Miguel no podía responder, su mente latía por encontrar un lugar seguro. Al final de la calle, encontraron un pequeño almacén. Miguel empujó la puerta y entraron, el olor a madera vieja llenó sus pulmones. «Cierra la puerta», pidió Valeria, y Miguel se dio la vuelta, sintiendo que la presión de aquellos que querían atraparlos no se disipaba. Dentro, se apoyaron en una mesa, tratando de recuperar el aliento. La adrenalina todavía corría en sus venas, pero la preocupación por Mateo lo llenó de angustia. «No puedo dejar que lo atrapen», murmuró, su voz temblando. Valeria lo miró, reconociendo la lucha interna que él mantenía. «Debemos concentrarnos en seguir adelante. Mateo sabía que haría lo que fuera necesario, y ahora tenemos que actuar rápido». Miguel asentía, y la determinación empezó a florecer en su interior. «Tienes razón», dijo, su voz creciendo en confianza. «Debemos encontrar ese relicario». Era lo que ellos querían. «Es nuestra única oportunidad de desenredar esta historia». Valeria le lanzó una mirada. «¿Y cómo lo hacemos? No tenemos ni idea de a dónde ir». Miguel tomó un respiro profundo, recordando el mapa hallado en el refugio. El símbolo en el mapa. Hay que buscar ese lugar. La imagen se formó en su mente como un faro de esperanza. Justo cuando iban a salir, un ruido que resonó desde el exterior encajó un velo de terror. «Vienen», gritó Valeria, y el pánico llenó sus ojos. Pero Miguel no se detuvo. «Salimos ya», exigió, y ella lo siguió, repleta de determinación. Las sombras del callejón parecieron acurrucarse más en torno a ellos mientras avanzaban. Cada paso que daban, el eco de sus corazones resonaba. El mapa que habían encontrado se había transformado en su guía, un hilo de esperanza que podía llevarlos a la verdad.
A la derecha, luego la siguiente a la izquierda, ordenó Miguel, recordando vívidamente las marcas, rodearon los rincones hasta un punto donde las luces comenzaron a asomarse. Vieron un pequeño sendero que se adentraba en la oscuridad del bosque. A través de las ramas, la luna iluminaba un viejo templo, un lugar que se asemejaba al símbolo del mapa. Miguel sintió como su corazón se disparaba, estaban tan cerca de la revelación, con el resplandor de la luna como guía, avanzaron. ¿Y si está custodiado? Valeria preguntó, inquieta. Alguien debe protegerlo, respondió Miguel, pero él sabía que no podían dejarse vencer por el miedo. La verdad debía ser liberada, y ellos estaban dispuestos a convertirse en el agente del cambio. Llegaron frente al templo, cuya arquitectura era vasta y aterradora, pero lleno de misterios. Allí, señaló Miguel, viendo un altar que se veía desgastado pero enigmático. El relicario debe estar cerca. Sin embargo, antes de que pudieran acercarse, una figura emergió de la sombra, un hombre alto, con una mirada que destilaba reconocimiento. No deberían estar aquí, su voz resonó como un trueno. Pero no era una amenaza, era un reto. ¿Quién eres? Miguel conjuró con su voz firme. El hombre avanzó, como si pudiera leer sus corazones, y cuando habló, su voz era profunda y grave. Soy el guardián de lo que han venido a buscar. Pero no pueden entrar sin enfrentar sus propios demonios. Miguel sintió una agitación mezclada con la curiosidad instintiva y la necesidad de descubrir el destino que les aguardaba. ¿Qué demonios?, preguntó con desdén, sin entender por qué sus deseos eran desafiados de esa manera. Los secretos que cargan pesan más que cualquier tesoro, dijo el guardián. Respeten su historia y eligen el camino que conlleva amor o el que se dejará arrastrar por el odio. Las palabras envolvieron a Miguel y Valeria, haciendo eco en sus corazones. La lucha interna empezó a cobrar forma en Miguel. Los dilemas de la vida tenían un rostro que, aunque aterrorizante, era esencialmente humano. No venimos a destruir, venimos a sanar lo que está roto, dijo Valeria, su voz resonando con la verdad. El guardián nos observó, como si su mirada pudiera desgastar la esencia de quienes eran. Finalmente, tras un largo silencio, se acercó a ellos con una nueva luz en sus ojos. Entonces, tendrán que probar que están listos para lo que está por venir. Demuestren su valor y su buena voluntad. Los jóvenes intercambiaron miradas. La vida los había conducido hacia este reto, hacia esta verdad. Miguel aprisionó la mano de Valeria con fuerza y juntos dieron un paso al frente, no solo en busca del relicario, sino también de su propio sentido de pertenencia. Estamos listos, dijeron al unísono, sintiendo la carga de su historia pero también la determinación de cambiar su futuro. Entonces, el viaje hacia la verdad comienza. La respuesta del guardián resonó, y al abrirse las puertas del templo, Miguel y Valeria supieron que finalmente estaban en el camino hacia la redención que tanto anhelaban. Mientras la luz interior iluminaba sus rostros, ya no había lugar para temores, solo el eco de sus esperanzas guiándolos hacia adelante. El destino había cambiado, y con él, sus vidas. Lo que venía ahora sería su legado. ¿Estás listo para seguir su camino y descubrir lo que realmente significa pertenecer? Comparte tus sentimientos sobre esta historia épica en los comentarios, y no olvides dejar un like. La verdad está esperando, asegúrate de no perderte la próxima revelación. Suscríbete ahora para no quedarte sin la energía de las historias que vienen. Share Support, es momento de que todos conozcan esta transformación.